fría, ya se va a ir el invierno, después se viene calor, y acá vamos a estar con calor. Lo que bueno es que podemos estar y congregarnos en torno al Señor para buscar de Él, porque en definitiva estamos buscando conocerlo y vivir de acuerdo a su voluntad. No hay nada fuera de Cristo. Amén. En verdad, no hay ninguna bienaventuranza. La vida bienaventurada es prometida solamente en Cristo, en Él, ¿sí? Y ya sabemos que en verdad fuera de Él no hay nada que sea valioso. Por eso buscamos más y más de Él, porque queremos vivir también esa vida valiosa que Él nos ha prometido, y ahí es donde están todas sus bendiciones. Hoy vamos a adentrarnos, ¿sí? en un pasaje que es para hablar de la familia, que está en Josué capítulo 24. Vamos a meditar un poco en este pasaje, lo que tiene para decirnos y lo que podemos ver en cuanto a un tema muy puntual, que es servir a Dios como familia. Servir a Dios como familia, ¿sí? Hemos estado hablando ya hace más de un año y medio largo, no, casi 2 años, en septiembre va a ser 2 años que venimos transitando todas estas enseñanzas y viendo el consejo del Señor acerca de lo que es el matrimonio, de lo que es el noviazgo, de lo que es ser padre. Este año hemos encarado mucho el tema de lo que es la autoridad y cómo esta autoridad finalmente debe ser ministrada dentro de la casa, los roles que hay dentro del hogar. Hoy vamos a adentrar un poco más en lo que es el servicio como familia, el servicio a Dios como familia, y Dios quiera, Dios mediante, el mes que viene vamos a hablar un poco de qué pasa cuando mi familia no es la familia ideal, qué pasa cuando mi familia no ha logrado alcanzar o adecuarse a ese diseño divino, porque sabemos que somos una raza que ha caído y que el pecado ha traído cientos y miles de consecuencias, y que esas consecuencias se viven primeramente en la familia. ¿Y qué pasa cuando nuestras familias no se amoldan, no han logrado amoldarse todavía, o hay dificultades para amoldarse a ese diseño, a esa voluntad de Dios? Así que el mes que viene, Dios quiera, vamos a estar hablando un poco de eso, ¿sí? A ver qué encontramos en la Escritura acerca del consejo de Dios, porque en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer para vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios y que glorifica a Cristo. ¿Amén? Josué capítulo 24, verso... Ven que ya empezamos mal. Porque anoté mal el versículo. Lo voy a leer de acá, la Reina Valera. 24. Desde el verso 14. Josué capítulo 24, desde el verso 14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra,
nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hasta ahí vamos a meditar. Hay cosas que llaman allí la atención. Hay un pasaje muy conocido, un versículo no, pero yo en mi casa serviremos al Señor, o yo en mi casa serviremos a Jehová. Y después en este versículo 19, donde Josué dice, después que el pueblo dice: vamos a servir al Señor, nos hemos decidido, realmente le vamos a dar nuestra lealtad a Jehová, este Dios que nos sacó de Egipto, este Dios que con brazo fuerte, este brazo poderoso nos ha salvado de nuestros enemigos. Y Josué dice: no podréis servir a Jehová. Vamos a indagar acerca de qué está diciendo aquí también Josué. Por empezar, la verdadera adoración a Dios nace del corazón, ¿sí? El verdadero amor a Dios ha de surgir del corazón, de nuestro ser interior, y no puede ser impuesto. No puede ser, no puede haber alguien que te obligue a amar a Dios, porque la decisión debe ser siempre una decisión personal. La decisión, elegir a Dios siempre es una elección personal. Debe nacer del corazón. La verdadera adoración es aquella que es dada en espíritu y en verdad, y eso no puede ser una imposición. No se puede obligar a la gente a amar a Dios, no se puede obligar a nadie a servir a Dios, no se puede obligar a nadie a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es algo que debe estar y debe surgir del corazón. Así que cuando aquí, primeramente, Josué está diciendo: pero yo en mi casa, ustedes no sé qué van a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, Él no está imponiendo nada sobre su casa. Él no está diciendo: yo decidí, porque Él podía decidir por Él. Yo decidí lo que voy a hacer yo y también lo que va a hacer mi casa, ¿no? Y les he impuesto como obligación el servicio a Dios, que ellos también, ¿sí?, los estoy obligando a servir a Dios. En el castellano parece que uno podría llegar a esa conclusión, pero cuando uno indaga en el idioma original, en el hebreo, hay algo muy interesante. Josué ya tiene acá casi 110 años. Él estuvo 40 años en el desierto, hace 30 que están conquistando la tierra. Uno de los espías de los 12, en esa historia, ¿no?, cuando van a recorrer la tierra, que vuelve con Caleb, y dicen: vamos, lo vamos a comer como pan. Y los demás dicen: no, son muy grandes los enemigos. Había un espíritu diferente en Josué, en Caleb. Josué es este que dormía a la puerta del tabernáculo de reunión. Josué era este que, de todos los lugares donde uno pudiera elegir estar, él elegía estar siempre lo más cerca que pudiera, no de Moisés, sino de Jehová, el Dios a quien Moisés servía. Cuando Moisés sube al monte, allí lo acompañaba Josué. Josué era un varón con un corazón entregado al Señor, con un corazón que había elegido amar a Dios, que tenía una profunda fe en el Señor, en sus promesas, y que vivió de esa manera. Vivió de esa manera. Y acá está diciendo: bueno, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y la palabra hebrea, el verbo serviremos, en realidad el modo y el tiempo verbal en el hebreo está indicando una acción que ya comenzó antes, ¿sí?, pero que está incompleta porque se va a completar, que se está completando en el tiempo presente y se extiende para ser completada hacia el futuro, ¿sí? Ese es el verbo que en el castellano generalmente, cuando está este modo verbal, se traduce como futuro. Entonces pareciera decir que yo en mi casa vamos a servir hacia adelante, pero Josué está diciendo: yo en mi casa hemos elegido, ya en tiempo pasado, hace mucho, hemos elegido servir a Jehová, estamos sirviendo a Jehová y vamos a seguir sirviendo a Jehová, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Josué.
yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que no está diciendo, yo ahora estoy tomando esta decisión. Está diciendo, yo ya tomé esta decisión. Y no solamente que yo he tomado esta decisión de manera personal, sino que sobre mi casa he tomado la responsabilidad de guiarla también hacia Jehová. Está diciendo, yo soy cabeza de mi casa. Hace mucho tiempo que elegí servir a Dios, que elegí, en verdad, darle mi lealtad, mi obediencia, darle todo mi amor, mi adoración, mi servicio a este Dios, el único Dios verdadero, que se nos apareció allí, ¿sí? Y nos sacó con brazos fuertes de Egipto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hace mucho tiempo que yo ya elegí servirlo, pero no solamente que tomé la decisión hace tiempo, sino que cuando formé mi familia, tomé la responsabilidad de traer a mi familia a este Dios. Y he guiado a mi familia para que ellos también eligieran, tiempo pasado, eligieran ellos también servir a este Dios. Lo están sirviendo y lo van a seguir sirviendo. Llama mucho la atención porque no hay muchos héroes de la fe, no hay muchos personajes bíblicos en los cuales veamos una familia entregada al Señor, que Él y su familia estén entregadas al Señor. No vemos muchos personajes bíblicos que puedan decir, o que podamos decir, bueno, Él y su casa servían al Señor. Vemos otros personajes bíblicos donde los hijos no seguían a Jehová, donde los hijos tenían muchos problemas, donde familias disfuncionales, familias con muchas dificultades, con mucha incredulidad, con muchos pecados, de grandes héroes de la fe, vemos que no todos habían asumido esa responsabilidad de también traer a su propia casa. Y esta es una decisión que se toma. Josué evidentemente lo tomó antes de tener una familia. Él ya amaba al Señor y se había comprometido con Él a que también su casa iba a ser leal a este Dios a quien Él servía. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros venimos a veces con muchas dificultades al Señor, y cuando llegamos ya llegamos con una casa, ya llegamos casados, ya llegamos con una familia. Y aunque tomamos nosotros la decisión personal de seguir al Señor, no asumimos la responsabilidad de que también nuestra casa tiene que ser traída al Señor. Porque Dios, cuando nos salva, cuando Él nos ha salvado personalmente, porque Él salva personas, ¿sí? Él salva personas, pero cuando nos salva, está mirando más allá de nosotros. Nos salva, pero Él está mirando más allá de nosotros a nuestra casa. ¿Sí? Tenemos que entender que cuando Dios salva a alguien de una familia, no simplemente se está conformando, bueno, logré rescatar a este va a ser salvo, que los demás se pierdan, porque Dios es un Dios que ha prometido bendecir. ¿A quién ha prometido bendecir? ¿Qué le dijo Abraham? ¿En ti serán? Dios ha prometido bendecir familias. Dios ha prometido bendecir familias. ¿Sí? Dios ha prometido bendecir familias. Cuando Él nos salva, cuando Él nos ha salvado, Él ha estado mirando más allá de nosotros, porque Él ha prometido, ¿sí?, alcanzar con su bendición familias. Así que no podemos conformarnos cuando el varón, la mujer, el esposo, la esposa vienen a Cristo. No pueden conformarse y decir, bueno, yo ya soy salvo, mi familia no me quiere seguir, mi familia se queda en casa, mi familia no quiere saber nada con este Dios a quien yo amo. No puedo decir eso, porque Dios no está pensando eso. Dios claramente ha decidido y determinado bendecir a todas las familias de la tierra, a través de esta simiente que es Cristo.
Y cuando Cristo nos alcanza, no está pensando solamente en alcanzarnos a nosotros, ¿sí? Él ha prometido algo y nosotros tenemos que empezar entonces también a buscar lo que el Señor busca, que es toda nuestra casa. Esta historia y estas palabras de Josué nos interpelan, ¿sí? Porque vemos aquí a alguien que está claramente tomando una decisión o ha tomado una decisión, y cuando él tomó esa decisión ya estaba pensando, ¿sí? Ya estaba seguro, ya estaba proyectando que no solamente esa bendición lo iba a alcanzar a él. Y nosotros no podemos pensar que la bendición que tenemos, la salvación que tenemos solamente, bueno, en mi casa soy yo nomás y me voy a salvar yo, y bueno, si los demás quieren venir, no quieren venir, es cuestión de ellos. Tenemos que asumir la responsabilidad de traer a nuestra casa, de traer nuestra familia a los pies de Cristo. Tenemos la autoridad para hacerlo, somos matrimonio, somos papá, mamá, somos el esposo y la esposa, tenemos la autoridad para eso. Tenemos la autoridad para discipular a nuestros hijos. Debemos considerar a nuestros hijos como parte de la comunión de fe a la cual pertenecemos. Tenemos que considerar a nuestros hijos como parte del pacto. Cuando Dios le ordena a Abraham circuncidar a todo varón, ¿no?, al 8º día, como señal del pacto, está diciendo: Abraham, la promesa te la di a vos, pero vos tenés que considerar a todos los que están en tu casa, que están bajo la bendición de este pacto. Y la señal es la circuncisión, ¿sí? La señal dada a Abraham fue la circuncisión. Nuestros hijos, nosotros somos creyentes, ¿no? Si somos creyentes, debemos considerar que nuestros hijos también son parte de la comunidad de fe y debemos discipularlos. Debemos traerlos a Cristo, debemos hacerlos discípulos de Cristo, ¿sí? Nuestra casa tiene que poder ser leal al Dios a quien nosotros servimos. Es más, cuando nosotros venimos a Cristo, establecemos principios y valores conforme a la palabra de Dios, establecemos una conducta que debe ser respetada, ponemos un nombre, el nombre de Cristo sobre nuestra casa, ahora es el nombre por sobre todo nombre, instruimos a nuestra casa, a nuestros hijos, a todos los que entran y salen, dan algún servicio en nuestra casa, que ese es el nombre que ha de ser respetado, que a nosotros nos pueden insultar, pero a Cristo no. Este es el nombre que está por sobre todo nombre, y las reglas de mi casa entonces están conforme a este nombre que está sobre mi casa. Y aunque tenga dentro de mi casa alguno que todavía no ha venido a la fe o alguno que todavía no cree, esas reglas deben ser respetadas, deben ser establecidas y nosotros debemos hacerlas respetar, ¿sí? Para mostrar lealtad, que mi casa ha de ser leal al Dios al cual sirvo. Y si yo establezco esto y realmente clamo al Señor y pido al Señor conforme a sus promesas, confío en que también todos los de mi casa han de venir al Señor. Que el Señor ha de cumplir su voluntad de bendecir todas las familias, en la cual Dios ya ha demostrado que al salvarme, Él quiere bendecir mi casa. Dios ha demostrado, somos la prueba y el testimonio vivo de que Dios quiere bendecir mi casa. Si Dios no quisiera bendecir mi casa, no me hubiese salvado, no me hubiese llamado, no me hubiese dado el perdón de mis pecados. Si Dios no quisiera bendecir mi casa, entonces no hubiese enviado a nadie a predicarme, no me hubiese convencido de pecado, de justicia y juicio, no me hubiese dado la esperanza de su bendición para mi casa. Me hubiese dicho, en Abraham será bendito Andrés y nadie más.
Pero Dios no promete eso. Dios promete una bendición que se va a extender a mi casa, y la prueba viviente, en este caso, somos nosotros que vinimos a Cristo con mi esposa. Casi ella vino primero, yo después. Dios evidentemente quiere bendecir mi casa. Ha extendido su misericordia, su gracia a través de nosotros, y nosotros le hemos extendido a nuestras hijas. ¿Sí? Y la hemos tratado a nuestras hijas siempre como parte de la iglesia, porque así debemos tratar a nuestros hijos, que también son miembros de la iglesia, que deben ser enseñados, que deben ser discipulados, que deben ser introducidos al servicio fiel a Dios. Una casa que sea leal al Dios a quien nosotros servimos. ¿Sí? Josué dice que lo que llama la atención también, versículo 19, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Y da el motivo. Porque Él es Dios santo y Dios celoso. El pueblo está diciendo, nosotros también vamos a tomar esa decisión. Hemos tomado ahora esa decisión. ¿Sí? Ahora nos comprometemos delante de Dios de servir, de echar fuera todo otro Dios y solamente darle nuestra lealtad a este Dios que nos sacó de Egipto. Y hasta este momento, esta generación, ¿no?, todavía se mantenía bastante fiel a Dios. La generación que Josué introdujo a la tierra prometida, una generación que fue bastante fiel a Dios, ¿no? Se mantuvo en el camino del Señor, se mantuvo leal al Señor. Tuvo algunos problemas, por supuesto, ¿sí?, en esa conquista, pero hasta ese momento realmente se había mantenido con una conducta recta y leal ante Dios. Pero todavía esta generación no había tomado esa decisión permanente, esa decisión en el pasado, de decir, nosotros vamos a servir al Señor, ya tomamos la decisión de servir al Señor, estamos sirviendo y vamos a seguir sirviendo, sino que en ese momento están diciendo, bueno, viendo todas las cosas que Josué nos ha dicho, viendo todos los antecedentes y el currículum de este Dios, entendiendo, viendo los hechos pasados de este Dios, ahora nosotros decidimos también servir al Señor. Y Josué les dice, ustedes no pueden servir al Señor, porque Dios es un Dios santo y celoso. No es por la propia iniciativa de ustedes. Nadie puede acercarse a este Dios por propia iniciativa. Nadie puede acercarse a Dios por una propia decisión. Nadie puede venir a Dios simplemente por, bueno, vamos a analizar estas cosas con nuestro entendimiento, vamos a ver la historia, vamos a observar y vamos ahora, bueno, la verdad que me conviene servir a Dios, la verdad que me conviene que mi casa también, estas decisiones de ser fiel a Dios y comprometerme, sí, voy a comprometerme. Josué está diciendo, Dios es santo, Dios es celoso. La única manera en que uno puede servir a Dios es por gracia de Dios. Se trata de gracia, no se trata de mérito, no se trata de que yo puedo por mí mismo acercarme a este Dios y decir, bueno, yo también voy a hacer lo mismo que Josué. Se trata de gracia de Dios, y una gracia que solamente podemos tomar por medio de la fe. Por medio de la fe alcanzamos la gracia de Dios. Por medio de la fe, con un corazón arrepentido, con un corazón que confiesa el pecado, con un corazón que se arrepiente, se vuelve del pecado, con un corazón que busca el perdón de Dios, que confiesa delante de Dios y que se hace dependiente de la gracia de Dios. ¿Qué era lo que faltaba en estas decisiones que había tomado el pueblo? No estaban confiando en la gracia de Dios y no estaban mostrando arrepentimiento, no estaban mostrando confianza, sino simplemente apoyándose en yo puedo. Cuando hacemos valer o tomamos esas decisiones diciendo, bueno, yo ahora soy cristiano, ahora todos vamos a ser siervos del Señor en mi casa y vamos a ser fieles al Señor, y estoy haciendo depender todo de mí sin reconocer que Dios es santo, que Dios es celoso y que la única manera en que yo puedo sostenerme en esa decisión es por sola gracia de Dios. Es gracia. Él nos hace el favor. Es un privilegio.
es un privilegio, ¿sí? No es algo que yo puedo enorgullecerme. Yo ahora voy a ser fiel a Dios y mi casa va a ser la mejor de todas las casas porque vamos a seguir al Señor. Es gracia. Debo reconocer la gracia del Señor. Eso es lo que está diciendo Josué en esta manera y los confronta. Ustedes no pueden, así como están, no pueden servir a Dios. Se están olvidando de algo. ¿Sí? Esto es gracia. Esto es gracia. Solamente gracia de Dios. Se requiere ese corazón arrepentido, ese corazón que confía, ¿sí? Ahí está el secreto de poder decir, yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Yo en mi casa ya hemos decidido servir a Jehová, estamos sirviéndole y vamos a seguir sirviéndole porque entendemos, conocemos quién es este Dios y que solamente hemos podido acercarnos a Él por gracia. Esto ha sido todo gracia de Dios. Si tenemos familias y si tenemos hogares que han de servir al Señor, debemos reconocer que va a ser por gracia o no va a ser. O va a ser por gracia o no va a ser. El hecho y el tema es que Dios ya ha demostrado su gracia con nosotros porque nos ha salvado. Ya demostró su gracia. Ya demostró que Él ha derramado su gracia. Nos convenció de pecado, justicia y juicio, nos trajo a la fe, nos vivificó, nos unió a Cristo, ha derramado abundantemente su misericordia y su gracia. Ya sabemos, ya conocemos la gracia de Dios. O deberíamos conocer la gracia de Dios si somos verdaderos creyentes, ya conocemos la gracia de Dios. Ya sabemos que esto es por gracia. Ya sabemos que no podemos depender de nuestros propios méritos, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia sabiduría, nuestro propio entendimiento, que esto debemos hacer y colocar todo en las manos de Dios y depender de su gracia abundante que ya la tenemos segura para nosotros y conociendo que Él, su intención y su voluntad es bendecir nuestra familia, entonces podemos confiar y podemos pedir que esa gracia también se derrame sobre toda mi casa. ¿Se entiende? Si no hacemos esto, estamos como agarrando el camino para traer a nuestra casa al Señor, confiando en que nosotros lo vamos a hacer cuando Dios nos trajo a Él por gracia. Si estamos en Él, si somos salvos es por sola gracia de Dios. Son los padres los que traen a los hijos. Saben que ahora será algo muy, muy particular, ¿no? Nosotros teníamos, mucho tiempo tuvimos Horitas Feliz y se daba una situación muy particular. Antes los padres traían a sus hijos y ahora veíamos que eran los hijos los que traían a los padres. ¿Sí? Una cosa muy extraña porque eso hay un desorden terrible y eso por supuesto no duraba. No había manera de sostenerlo, porque esos niños después volvían a su casa, estaban 2 horas con nosotros, volvían a sus casas y los padres habían traído a los padres, pero después los padres los llevaban al mundo de vuelta. Son los padres los que traen a sus hijos a Cristo. Los padres creyentes debemos traer a nuestros hijos al Señor. Somos nosotros quienes los traemos. Y lo vemos que esto es así, el mandato de Dios cuando el Señor le da la bendición a Adán y Eva y les da una comisión, ¿no? Fructifiquen, deben guardar la tierra, hacer esto, hacer aquello. Dios no esperaba que solamente Adán y Eva les dice fructifiquen, o sea, Dios da un mandato a Adán y a Eva, pero que este mandato se extendía a la familia que iba a surgir de allí y a las familias que iban a venir de allí. Dios no está esperando que que simplemente los hijos supieran como por ósmosis, ¿no?, lo que tenían que hacer, sino que eran los padres los que a través de ellos iba a alcanzar estos mandatos a los hijos y que los hijos iban a saber qué hacer y cómo comportarse y cómo vivir una vida leales a Dios por sus padres. Los padres, una generación, ¿no?, le habla a la otra, le enseña a la siguiente. ¿Cómo supo Isaac de las promesas que Dios le había hecho a Abraham? Por Abraham.
¿Cómo supo Jacob las promesas que Dios había hecho a Isaac y a Abraham? Por Isaac, por su padre. ¿Cómo supieron los hijos de Jacob las bendiciones que Dios había prometido a Abraham y que había ratificado, confirmado a Isaac y a él mismo? Por Jacob. Es una generación la que comunica a la otra y la que trae la siguiente a las bendiciones de Dios. Le hace conocer a este Dios y trae a su casa, a su familia, a estas bendiciones. En Joel, capítulo 2, versos 15-16, cuando Dios llama al pueblo al arrepentimiento, dice lo siguiente: reunid al pueblo, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Cuando Dios quería hablar con el pueblo de Israel para traerlo hacia Él, decía: convóquenme a todos. Acá no se trata solamente de los padres. Los padres traigan a sus hijos. Que los padres traigan a sus hijos, que toda la familia esté delante de mí. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 3, 4, 5, cuando habla de las condiciones o requisitos para el pastorado o para ejercer el obispado, claramente dice que un requisito que debe cumplir el obispo es que su familia esté sirviendo al Señor. Vamos a ver primero a Timoteo, que es lo que dice Pablo ahí a Timoteo cuando le da esos requisitos que él debe encontrar en estos que debían ejercer el obispado. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Alguien que va a ejercer el pastorado tiene que tener a sus hijos en la iglesia, sirviendo al Señor. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo sabemos que alguien está gobernando bien su casa? Porque está trayendo a sus hijos a Cristo. Porque un buen padre trae a sus hijos al Salvador, aquel que es el Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Un buen obispo, un buen pastor, un buen anciano es aquel que sabe gobernar bien su casa y la gobierna de tal manera que se ocupa él personalmente de que sus hijos estén siendo traídos al Señor. Él mismo los está trayendo. Eso es gobernar bien la casa. No que sepan lavar, cocinar, hacer los deberes, vayan a la escuela. Eso es anexo. ¿Sí? También debe hacerse. Pero gobernar bien la casa significa que la iglesia conoce a esos hijos. Y los conoce porque son parte de la comunidad de fe, porque son parte de la iglesia. Los ve, los conoce, ve cómo este hombre, este varón, se conduce con su esposa, ve cómo este varón se conduce con sus hijos, cómo los está trayendo al Señor. Así que los padres debemos guiar a nuestros hijos, traerlos a la iglesia, a la comunidad de fe. La iglesia es mucho más que las paredes y es mucho más que las actividades. ¿Sí? La iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Puede no estar las paredes y el techo, pero si estamos nosotros, está la iglesia. ¿Sí? Puede que no estemos haciendo ninguna actividad especial, puede que ni siquiera tengamos una reunión de matrimonios, o puede que no estemos ahí sentados simplemente, pero si estamos invocando al Señor, ahí está la iglesia. Donde haya 2 o 3, allí está el Señor. Y donde haya una comunidad de fe, allí está la iglesia, porque somos nosotros la iglesia. ¿Sí? Así que cuando digo de traer a nuestros hijos a la iglesia, no estoy diciendo a asegurarnos de que entren por esa puerta. Porque para entrar a la iglesia hay una sola puerta para entrar a la iglesia. Y no es esa que está pintada de azul. Hay una sola puerta y esa puerta es una persona. Y debemos hacer que entren por esa puerta. Debemos traerlos.
para que Cristo los cobije, convencidos de que Dios ha de derramar su gracia, porque ya ha demostrado su gracia para con nosotros y que esa gracia ha de extenderse para bendecir mi casa. Y estoy orando y estoy obrando con esa convicción, sabiendo que Dios va a hacer eso. Convencido de que Dios va a hacer eso. Como había hablado hace, no sé si fue el taller anterior, que nosotros no podemos perder hijos. Dios nos dio 5 hijos, no podemos decirle a Dios, Dios me diste 5 hijos, perdí 2. Me diste 2 hijos, perdí 1. Me diste 3 hijos, perdí los 3. No podemos decirle eso a Dios, porque Él los ha puesto bajo nuestra responsabilidad para que los traigamos. Nos ha bendecido a nosotros para que nosotros bendigamos nuestra casa y extender su bendición a través de nosotros, a nuestros hijos. Así que sí, hay decisiones que debemos tomar y cosas que debemos hacer. Al Señor se lo sirve en familia. Al Señor se lo sirve en familia. Nosotros tenemos, esta idea tan occidental, muy occidental, demasiado occidental, del individualismo y el personalismo, de, yo sirvo al Señor y que si mi familia no me quiere seguir en el servicio, yo lo sirvo solo, no les gusta, no les cae bien, les parece inadecuado, yo sirvo al Señor y que ellos se arreglen con el Señor después. Esa es una idea occidental, no es una idea de los pueblos orientales, de los cuales son parte los hebreos, y la cultura hebrea, donde el servicio es una cuestión de familia, y bíblicamente el servicio a Dios es una cuestión de familia. Dios llama a la familia de Leví, y dentro de la familia de Leví a la casa de Aarón, y dentro y de la casa de Aarón a todos los varones con sus familias, ¿sí? Porque entraba uno al sacerdocio, pero toda la familia era parte, ¿sí?, de ese servicio, porque ellos comían de las ofrendas que llegaban a los sacerdotes, eran para las familias, estaban integradas al servicio. El servicio cristiano no debería ser un problema para la familia. Lamentablemente muchas veces lo es. ¿No? Lamentablemente, como tenemos algunos conceptos muy individualistas de lo que es el servicio y lo que es la respuesta como un llamado, como algo personal, como si mi familia no tuviese nada que ver con el llamado que Dios me hace a mí, suelen surgir muchos problemas, muchas tensiones, ¿sí? Porque por los horarios, por las actividades, porque somos iglesias que están pensando en hacer muchas actividades, y muchas veces eso se superpone, se solapa con actividades familiares, cuando el servicio es una actividad familiar. El servicio a Dios es una tarea de la familia, ¿sí? No es una responsabilidad individual. Yo sirvo al Señor, yo soy el esposo acá o la esposa, así que listo, yo sirvo al Señor, mi familia, ni me preocupo para que venga Cristo, yo lo sirvo y si no les gusta, y muchas veces se producen problemas dentro de la familia por este pensamiento que es tan individualista. Y estoy hablando de familias donde todos son creyentes, ¿sí? Donde todos son creyentes, pero hay algunos problemas por el servicio a Dios, cuando es la familia la que debe ser integrada. Es más, la familia se integra, se une cuando servimos a Dios. Cuando prestamos un servicio a Dios como familia, cuando estas cosas empezamos a involucrar a nuestros hijos en el servicio al Señor. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos a servir a Dios? Y servir a Dios es dar, poner en las manos del Señor y para la causa del Señor los dones y los recursos que el mismo Dios nos ha dado. Porque aún nuestros talentos personales, aún lo que sabemos o no sabemos,
aún nuestros talentos, nuestras habilidades naturales nos fueron dadas por Dios. ¿Sí? Que alguien tenga habilidad no sé, para las artesanías, que alguien tenga habilidad para coser, que alguien tenga habilidad para diseño, que alguien tenga una habilidad natural para jugar al fútbol, que lo dio Dios. No es propio, uno puede perfeccionar esas cosas, pero no es propio, nos lo dio, todo viene de Él y todo debe ser usado para su gloria. Así que el servicio básicamente es poner en sus manos todo lo que Él ha puesto en las nuestras. ¿Sí? Y de eso se trata servir a Dios. Hechos, capítulo 21, 8 y 9. Hechos, capítulo 21, 8 y 9, habla cuando Pablo está regresando a Jerusalén y dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, 21. Sí, está volviendo allí en Jerusalén, donde después iba a ser arrestado. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Miren qué tiene que ver esto con el servicio. Felipe, ¿se acuerdan? Felipe es aquel que en los tiempos de la diáspora que hubo en Jerusalén después de la muerte de Esteban, y a causa de la persecución que desató Saulo, de la mano de Saulo se desató una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén, y salieron muchos dispersados, iban predicando el Evangelio. Felipe llegó a Samaria, predicó en Samaria, después fue llevado por el Espíritu al Etíope, allí en el desierto, y después se encontró cerca de Azoto, cerca de Cesarea, y ahí se quedó en Cesarea, viviendo en Cesarea, ahí se asentó, ¿sí? Era Felipe, ya no era Felipe el diácono, Felipe el evangelista. Y ahora está recibiendo en su casa a por cuya causa él había tenido que salir de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué grande Felipe? Felipe lo recibió en su casa. Felipe lo recibió en su casa. Había entendido completamente el propósito de Dios, ¿sí? Como José. ¿Recuerdan? José no. Todo esto fue para que ustedes no murieran de hambre, para preservar la vida del pueblo y todas las bendiciones, ¿no? José, qué entendimiento. Felipe, qué entendimiento. Y vemos a Felipe que la última mención era que venía solo del desierto. Acá lo tenemos como una familia, ¿sí? Y su familia sirviendo al Señor. Acá tenemos otro ejemplo de alguien que trajo a su familia al Señor, que no solamente fue un gran predicador, no solamente hizo milagros, no solamente hizo grandes señales, no solamente fue grandemente usado por Dios, él se ocupó de su casa. Y sus hijas servían conforme a los dones que Dios le había dado. Conforme a esos dones, los ponían para la causa del Señor. Doncellas significa que eran muy jóvenes, ¿sí? Porque ya en aquel tiempo, a los 15, 16 ya, la mujer era dada en casamiento. Así que posiblemente era lo que hoy llamaríamos una adolescente, y estaban sirviendo al Señor. Con ya sus dones, ya sabían lo que era, ya sabían lo que Dios les había dado. Estaban por el uso, se disciernen. Cuando uno empieza a decir, no, yo no sé cuál es mi don, empezás a servir al Señor y en algún momento, ¿sí?, vas a ver cuál es el don que Dios te ha dado. Cuando servimos al Señor comenzamos a conocer también lo que Dios nos ha dado. Cuando traemos a nuestra familia, porque nosotros debemos traer a nuestros hijos a servir al Señor, ¿sí? Y nuestros hijos, si son chicos, ¿qué van a saber? No saben todavía. Pero ¿quién los va a introducir al servicio?
padres. Los padres. ¿Sí? En lo que hacemos y que ellos también pueden hacer. No voy a traer a un bebé de 6 meses a jugar con el sonido. A que queme algo, no. Conforme a la capacidad que ellos van demostrando. Pero los vamos sumando con nosotros. Nuestros hijos tienen que aprender a servir a Dios y ser leales a Dios, mirándonos a nosotros y acompañándonos a nosotros. ¿Y saben qué es lo más importante que los padres le enseñen a sus hijos cuando sirven a Dios? Lo más importante no es cómo. Mira, te voy a enseñar cómo se maneja esto, te voy a enseñar cómo se prenden y apagan las luces, te voy a enseñar cómo se abre la puerta, mira, tiene un truquito acá la puerta, tenés que empujarla un poquito. Eso no es lo más importante que les enseñamos a nuestros hijos. Lo más importante que les enseñamos a nuestros hijos es por qué y para qué. Les enseñamos por qué estoy sirviendo yo al Señor y para qué. Y eso no lo va a aprender en ninguna escuelita dominical. No lo va a aprender en ninguna clase que yo le pueda dar. No importa cuánto se lo explique. Pero cuando ve a papá o a mamá sirviendo al Señor en cosas que él tal vez no entienda, está limpiando el baño. ¿Y por qué haces esto, mamá, si no es nuestro baño? Por amor al Señor, por amor a mis hermanos, para su gloria. Nuestros hijos tienen que aprender a servir con nosotros. Tenemos que traer a nuestra casa al servicio. No es que Josué dijo, bueno, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero ellos que hagan lo que quieran, ellos por allá y yo por acá. Somos una unidad familiar. Al Señor se lo sirve en familia, como una unidad familiar. Y nuestros hijos van aprendiendo a servir al Señor con nosotros. Con nosotros. Mi hija menor, mi hija mayor también, pero mi hija menor sabe manejar el sonido de la iglesia. ¿De qué? Tanto verme. De tanto que, bueno, me esperaba, subí acá, baja allá, hace esto, hace aquello, cómo se guarda un cable. Y capaz que ella nunca va a estar en eso. Su talento, sus dones pasaron por otro lado. Pero ¿saben por qué yo lo hice? ¿Saben por qué lo hago? ¿Y para qué? Y eso nadie más se lo puede enseñar. Los padres se lo enseñan. A servir como casa. Nosotros estamos pensando, en general cuando pensamos en nuestros hijos, estamos pensando en darles actividades. De hecho lo hacemos. Las actividades son parte de la enseñanza dentro de la iglesia. Depende de la edad. ¿Sí? Nosotros ya tenemos ahí, por ejemplo, en la iglesia un jovencito, un adolescente, al cual tuvimos que hablar con la madre y decir, mira, tu hijo ya no está para jugar con el celular en la iglesia o hacer dibujitos mientras está la predicación. Tu hijo ya tiene que prestar atención, ya tiene edad para sentarse, apagar el celular, sentarse y prestar atención, aunque no entienda mucho, pero ya no tiene edad para estar haciendo dibujitos. Bueno, lo entendió. Pero se enojó el chico, pero como el padre, ¿no? Le dije a la madre para que la madre le dijera. Para que entendiera, ¿sí? Porque si se lo digo yo es una cosa, cuando te lo dice tu mamá, tu papá es otra cosa. Y nosotros estamos pensando muchas veces en darle actividades y llenar de actividades a los chicos, a medida que van creciendo, darle distintas actividades. Pero también tenemos que pensar en cómo van a servir. Algunos vienen con sus padres y deben aprender. Los padres tienen que empezar a servir en la iglesia. Y no estoy hablando, ya digo, de la iglesia más grande que estas paredes. No son estas paredes. Somos nosotros. En la iglesia hay muchas necesidades. Siempre los obreros son pocos. Siempre. Y dice, no, pues yo no sé qué servir en la iglesia. ¿Cómo que no? Presta atención, ¿sí? Si yo te digo hoy, mira, acá nomás,
Presta atención a lo que hace falta. Presta atención, hacen falta cosas. Y no estoy hablando de cosas materiales, simplemente o solamente, estoy hablando de cosas que deben hacerse, cosas que deben procurarse. Algunos deben levantar la mano y decir, ven aquí, Señor, envíame a mí. Siempre hay cosas para hacer en la casa de Dios, siempre. Dios no ha pensado el cuerpo para que haya miembros ociosos. Y nuestros hijos tampoco deben estar ociosos en la iglesia. Deben ser sumados al servicio que se le da al Señor. Está bien que pensemos actividades y cosas para que ellos vayan aprendiendo, pero nosotros como padres debemos estar sumergidos en el servicio a Dios, conforme también al crecimiento espiritual y a la necesidad y a lo que podemos y sabemos hacer, y el Señor nos va llamando y nos va dirigiendo y guiando para que hagamos esto o lo otro. Pero debemos tener un corazón para el Señor. También debemos poder decir, yo ya tomé la decisión, sigo sirviendo a Cristo y voy a seguir sirviendo a Cristo, es por sola gracia de Dios, es para su gloria. Es un Dios santo, es un Dios celoso. Y si tengo hijos, entonces los voy a empezar a sumar conmigo, en lo que ellos también consideren y sea sabio, y empezar a sumarlos, a incorporarlos, para que aprendan a servir al Señor y también poner sus talentos, sus dones y sus propios recursos en las manos del Señor para su gloria. Y que puedan decir, no, ¿y cuándo empezaste a servir al Señor? No sé, siempre serví al Señor. Yo acompañaba a mi papá, yo acompañaba a mi mamá. En las cosas, no te voy a decir que lo meten en la carpa de liberación para ayudarte a liberar con anacondia, pero otras cosas sí. El hecho es que tenemos que tener a nuestros hijos adentro de la iglesia, adentro de la comunidad de fe, adentro de la comunidad de fe, ¿sí? Y que ellos también deben ser tratados como miembros de la iglesia. No son los niños, no son miembros de segunda, que hay cosas que, bueno, mejor, nene, sentate y quédate callado, no molestes. ¿Molestan a los chicos? Sí, son chicos. Hacen cosas de chicos. Los niños se comportan como niños. Así que en ese comportamiento como niños, muchas veces hacen cosas que a nosotros adultos ya maduros, que ya estamos viejos, mejor dicho, cascarrabia, viejo, con poca paciencia, ya nos molesta. Pero los niños van a hacer cosas que hacen los niños. Algunos va a ser más inquieto, otro más calladito, va a hablar más, va a hablar menos. Pero desde esa etapa ya deben empezar a aprender a servir al Señor. Y nosotros debemos estar también como iglesia pensando y poniendo por obra, ¿sí?, aquellas tareas y servicios que ellos también pueden hacer y deben hacer. Lo primero, que acompañen a sus padres. Pero claro, sus padres deben estar sirviendo al Señor. Porque si ponemos a un niño a servir al Señor, pero sus padres no, medio como que se queda sin el ejemplo y con un mensaje que es contradictorio. Si estás en la intercesión, no, yo estoy en la intercesión, ¿cómo voy a llamar ponlo a tu lado? Aunque sea 5 minutos escuchando, mirá, estoy orando. Enseñarles a servir al Señor. Queremos que nuestros hijos se integren a la iglesia. Eso se hace no cuando se rebelaron, se enojaron porque no entienden nada o ven cosas que no les gusta, se fueron y hay que buscarlos afuera. A los hijos no hay que ir a buscarlos al mundo. Los tenemos que entrar con nosotros a la fe. Nosotros somos los que los traemos a la fe. Hay mucha gente ociosa, mira,
Hay mucha gente ociosa en toda la iglesia, no solamente, yo supongo, espero que acá no, ¿sí? Pero hay mucha gente ociosa en la iglesia. Y no porque no haya nada para hacer. Porque afuera hay miles de millones de perdidos. O sea, hay cosas para hacer. Siempre. Y adentro hay necesidades de todos los colores. Inclusive en nuestros auditorios o lugares de reunión también hay cosas para hacer. Pero no son las únicas cosas que hay para hacer en la iglesia. Porque la iglesia se extiende a la comunidad. Tal vez hay alguien enfermo a quien hay que visitar. Alguien a quien traer. Alguien a quien llevar, alguien a quien cargarle la sube para que pueda tomarse un colectivo y venir. Tal vez alguien a quien haya que arreglarle, no sé, la camisa o el saco para que no se sienta avergonzado de venir con algo roto mientras todos los demás tienen algo. Hay muchas cosas, muchos servicios a los santos. Muchos servicios a la gente que está afuera. Muchos servicios en lo que es las actividades que se hacen acá adentro. Muchos servicios a veces es, ¿y qué puedo hacer? Mirá, necesito a alguien que se quede ahí en la puerta porque hay ciertos horarios donde sería un varón, qué bueno si hubiese un varón ahí. Y me digo, ¿y qué tengo que hacer? Tiene que estar ahí parado y poner cara de malo. Listo, con eso de 10. Mi hija fue el año pasado a Tartagal, a Salta, un viaje misionero, muy cerca de Bolivia, con todas las recomendaciones que le daban ahí en los coordinadores, porque chica joven que andaba sola era candidata a que la pasaran, ¿no?, para Paraguay, para Bolivia. Así que ellos salían, las chicas salían con un hermano, ¿sí?, gendarme, estaba voluntario, estaba de civil, pero medía 2 metros y pesaba como 150 kilos. Un pan de Dios. Buenazo, pero daba miedo. Así que las chicas salían con él. Nadie se les acercó, nadie. ¿Cuál era su función? Él no predicaba, él no hacía mucho, él estaba ahí, ¿sí?, con su sola presencia, dándole un servicio a los santos. ¿Cuántas cosas a veces son eso? Y vas a traer a tu hijo que te acompañe. ¿Y qué hacen? ¿Qué hicieron? Me va a preguntar cuando vuelvan a casa. ¿Qué hicieron? No, estuvimos en la puerta sentados, no hicimos nada. Pero estuvieron dando un servicio a los santos, al Señor. Así que ese es el desafío que hoy debemos meditar, ¿no? Que debemos traer a nuestros hijos, que debemos sumarlos, que el servicio a Dios es un servicio que se da en familia, que tal vez no tengas tus hijos, a tu familia toda congregada, tal vez tus hijos ya son grandes, ya se emanciparon, ya no están en tu casa, son ustedes solos, listo, pero deben servir como familia. Son 2, entonces deben servir como familia. Es el matrimonio más los hijos que están en la casa, deben servir a Dios como familia. Deben ver las oportunidades de servicio. Brotan uno patea una baldosa acá y sale algo para hacer. Siempre, en todas las iglesias, no solamente en todos los lugares donde haya 2 o 3, seguro que hay necesidad, seguro que hay cosas para hacer afuera, seguro que hay cosas para hacer adentro, seguro que hay cosas para hacer en todo momento, en todo lugar, cosas simples, cosas más complejas, cosas que son de más tiempo, de menos tiempo, cosas que tal vez tenga que hacer alguien que sepa más, cosas que pueda hacer cualquiera, que aunque no sepa. Debemos procurar, debemos tener ese corazón. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Hemos servido, estamos sirviendo y vamos a seguir sirviendo al Señor. En lo que haya para hacer, en la necesidad, cuando veamos una necesidad, allí vamos a decir, Señor, hay que cambiar ese enchufe. Yo no sé cambiar el enchufe, pero acá estoy, aunque sea para sostener la pinza. Y mi hijo va a estar al lado viendo cómo yo sostengo la pinza. Y cuando me pregunte qué hacemos acá, estamos por la causa de Cristo. Estamos para la gloria del Señor.
Y ese es el desafío que debemos asumir en este tiempo si queremos que realmente nuestra familia venga al Señor. El servicio al Señor, cuando lo hacemos como familia, cambia a la familia. Te cambia el enfoque, te cambia la cabeza, te cambia el corazón. Empezamos a servir juntos al Señor. Eso cambia la perspectiva de los chicos, cambia la perspectiva de los adolescentes, cambia la perspectiva de los jóvenes. Cuando en familia, ¿cómo aprenden a servir al Señor? En familia. Y después van a tener que hacer sus servicios cuando el Señor los llame a esto, a aquello, y ya van a saber servir al Señor en amor, con humildad, que es lo más importante, porque lo han visto, lo han aprendido de sus padres. Amén. Que el Señor nos ayude en todo esto. Pablo daba gracias y pedía la bendición por la casa de Onesíforo, ¿no? ¿Se acuerdan? Por todo lo que había hecho Onesíforo cuando fue a buscarlo a Roma y estuvo con él. Que el Señor tenga misericordia de él y de su casa. Onesíforo es alguien que servía con su casa, ¿sí? Como uno lo ve en nuestras cartas. Era alguien que servía con su casa al Señor. Y Pablo decía, acuerda que el Señor se acuerda de él, que tenga misericordia. Que el Señor nos encuentre también como casa sirviendo, ¿sí? Que haya un Pablo que pueda decir y reconocer gracias por el servicio que me ha dado con su casa, porque el Señor bendice su casa, porque su casa está en esto. Padre Santo, ayúdanos en este tiempo a comprender todas estas cosas y a ponerlas por obra, a creer, Señor, que tú estás interesado en nosotros. Es verdad que estás interesado en nuestra casa. Señor, tú no nos necesitas, no necesitas que nosotros te sirvamos. Tú no eres servido por manos humanas. Nada hay que nosotros podamos hacer para hacer más grande tu gloria, hacer más grande tu nombre. Es un privilegio, Señor, que tú nos das, de llamarnos a tu obra y que podamos poner nuestras manos en las cosas santas. Y que podamos traer a nuestros hijos a que también conozcan a este Dios grande, santo. Que también podamos traer a nuestros hijos a que pongan sus manos en las cosas santas y aprendan a servirte. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Porque nosotros, Señor, de nosotros mismos no podemos hacerlo. Dependemos de tu gracia, Señor. Dependemos de tu favor, dependemos, Señor, de tu misericordia. Extiende tu favor y tu misericordia más y más, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu gracia y tu favor sobre todas nuestras familias, sobre cada una de las casas que aquí está representada, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre todos aquellos que están, Señor, sirviendo en nuestra casa, que vengan, Señor. Oh, Padre Santo, te lo pedimos, te lo rogamos a aquel único que puede derramar gracia y gracia sobre gracia. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames gracia sobre nuestra casa, para que nuestros hijos, Señor, vengan a ti, para que podamos servirte como familia. Danos a nosotros entendimiento, amor, sabiduría, para traernos a ti, Señor. Bendito Dios,